Es uno de los reclamos turísticos de Jordania y una de las maravillas del mundo. El lugar está envuelto en misterio y hará que nos sintamos como unos aventureros. Petra se hizo muy famosa a partir de su aparición en la película de Hollywood Indiana Jones y la Última Cruzada. En ella se sitúa la última parte de la película en la que los personajes descubren el Santo Grial. Su belleza es incomparable, su color rosáceo, sus formas arquitectónicas enclavadas en un estrecho valle en mitad del desierto la hacen única. Se estima que los restos ocupan 15 kilómetros cuadrados, de los que hay a la luz solo unos pocos, pero que son suficientes para atraer a una innumerable cantidad de viajeros. Según el folclore de la zona, en esta ciudad fue donde Moisés clavó su vara en la roca para que manara agua y conseguir así calmar la sed de su gente en el camino hacia la tierra prometida desde Egipto a Israel. Este hecho es narrado por el Antiguo Testamento y al que añaden que fue Petra el lugar y que por este hecho se abrió la tierra formando los cañones que ahora vemos. Petra, cuyo nombre deriva de estar excavada prácticamente en la piedra, fue la capital del imperio nabateo. El tipo de piedra es la arenisca, roca que se talla de forma fácil y que permitió que esculpieran directamente en las laderas del cañón un montón de fachadas. Estos bloques yin es lo primero que encuentra el visitante. Como vemos, son monumentos de forma cuadrada y de construcción nabatea. Su función es un misterio. Los expertos piensan que pudiera tratarse de una tipología inusual de tumbas, aunque tampoco sería extraño que fueran construcciones en honor del dios nabateo Dushara, representado generalmente con forma geométrica. Su nombre deriva del folclore árabe que significa genio, ya que los beduinos creían que estos monumentos eran las viviendas de los genios, que se cree que habitan en la zona. A lo largo de nuestra visita veremos varios hasta un total de 25. Pasaremos ahora por la primera gran tumba que encontraremos, la tumba de los obeliscos. La tumba de los obeliscos recibe este nombre por los 4 obeliscos que tiene en su fachada. Es una estructura curiosa, fusión de influencias externas con la de los nabateos. Se trata de una estructura construida bajo otra más antigua, en 2 niveles diferenciados y retranqueados. Según una inscripción en griego, data del reinado de Malicho II, en el primer siglo después de Cristo. La presencia de la escritura griega es un testimonio de la influencia de la cultura helénica sobre esta ciudad, que un día fue cosmopolita. El nivel superior es el más antiguo. Tiene influencias egipcias, con un pórtico central y 4 obeliscos piramidales, símbolos funerarios nabateos. En el medio hay una figura humana que junto con los obeliscos representarían a las 5 personas enterradas en la tumba, pero esto son solo teorías. Estos obeliscos son conocidos como los nefesh, signos nabateos de conmemoración de los difuntos. El nivel inferior tiene características del arte griego, compuesto de 2 cuerpos con 6 columnas cada uno, adornados respectivamente con un frontis triangular, dando la impresión de que tiene 2 niveles cuando es uno solo en realidad. En la cámara interior hay 3 bancas a modo de un triclinio o salón de banquetes ceremoniales. Continuaremos el camino hasta el comienzo de Al-Sik. Al-Sik significa en árabe el eje. Es la entrada principal de Petra, una garganta oscura y estrecha. Veremos que en algunos puntos no tiene más de 3 metros de ancho. Serpentea en un recorrido de casi 1,5 kilómetros y termina en el monumento más conocido de la ciudad, el Tesoro. El Sik es producto de una falla geológica producida por las fuerzas tectónicas y desgastada por la erosión del agua. Las paredes que lo forman tienen de 90 a 180 metros de altura. A lo largo del Sik hay algunas cámaras subterráneas. La función aún se desconoce. La posibilidad de que fueran tumbas se ha excluido, así como que fueran viviendas. El consenso mayoritario es que albergó a los guardianes que defendían la entrada principal de la ciudad. También veremos en una de las paredes un enorme camello tallado y un hombre que lo acompaña a pie.
Se encuentran delante del canal y están muy erosionados. Nos podemos imaginar en época remota llegando a la ciudad, mientras nos sentimos observados por gentes desde la parte superior. Pronto nos adentraremos en el corazón de la gran ciudad de las caravanas. Un riachuelo recorría el Sig y desembocaba en la plaza que hay frente al tesoro, pero fue desviado en el siglo XIX para facilitar la llegada de los turistas. Esta ciudad surge por ser un lugar de paso, un nudo comercial entre las rutas de caravanas. Era uno de los puntos por los que se podían sortear las montañas. Estas rutas eran las que venían desde el sur de la península arábiga y las que venían de diferentes puertos del Mar Rojo y confluían en lo que hoy es Aqaba, al sur de Jordania. Desde Petra, continuaban su marcha a los puertos del Mediterráneo de la actual Gaza, hacia el norte y hacia ciudades como Damasco y Palmira. Las primeras huellas de población sedentaria corresponden a un pueblo llamado los edomitas y se remonta al final del siglo VIII al siglo VII a.C. Este pueblo dominaba toda la región ocupando las colinas cercanas a Petra. La región sufrió numerosas incursiones por parte de las tribus israelitas, pero permaneció bajo el control de los edomitas al menos hasta su anexión al imperio persa. Según la Biblia, se opusieron al paso de Moisés en el Éxodo como descendientes de Esaú, los hermanos enemigos de los judíos. La llegada de los nabateos, un pueblo nómada árabe, se remonta probablemente al siglo VI a.C., cuando entran en la región y toman el control de Petra. Más adelante hablaremos de los nabateos con más profundidad. Los romanos la conquistaron en el siglo II después de Cristo y después engrandecieron sus monumentos y la romanizaron. La ciudad pierde entonces importancia al trasladarse la capital de la nueva provincia a otra ciudad más al norte. En los siglos posteriores, continúa perdiendo poco a poco importancia. También el lugar sufrió un terrible terremoto en el siglo IV que hizo que mucha población se marchara a ciudades más seguras. En el siglo IV y V llegan los primeros cristianos y ya la ciudad está casi abandonada. Su final sucedió durante la dominación musulmana, cuando el califato de Damasco se traslada a Bagdad y las peregrinaciones hacia la Meca ya no pasan por Petra. Era un sitio que, pese a estar en el desierto, acumulaba mucha agua por la cantidad de cisternas construidas. Por fin hemos llegado al final del Sig. Estamos en el tesoro. Es una tumba y su fachada es la más conocida. No sabemos a quién perteneció esta tumba, pero sí que sabemos que por su tamaño debió ser un rey nabateo. El nombre del tesoro tiene una curiosa leyenda. La tradición de los beduinos, los habitantes nómadas del desierto, dice que el faraón que persiguió a los israelíes con Moisés a la cabeza acabó aquí tras la persecución. Se cuenta que construyó esta tumba y que guardó su tesoro en una pequeña urna que hay en la parte superior de la fachada, justo en el centro. Por esta leyenda vemos que ha recibido muchos impactos de bala, de forma que los han disparado esperaban que se derramase algo de oro de sus agujeros. Su estilo es helenístico y también combina algunos elementos egipcios como los símbolos de la diosa Isis. La fachada tiene dos niveles. El inferior, de 12 metros de altura, está decorado con 6 columnas que soportan un frontón y a los lados hay relieves escultóricos muy mal conservados que guardan la entrada. Los expertos creen que representan a Cástor y Pólux, hijos de Zeus. En el segundo nivel hay representadas 3 falsas glorietas con 6 columnas frontales. Las glorietas laterales son cuadradas y tienen un techo en forma de frontón inclinado hacia los lados, y la central es redonda. Sobre esta se halla la urna y la figura de un águila que simboliza una deidad masculina nabatea. En las paredes sin excavar de las falsas glorietas hay relieves. En la central, enfrente, está la figura de la diosa de la fertilidad de Petra, conocida como Al-Uza, asociada a Isis. Fijémonos a lo largo de la visita que hay 2 principales estilos de decoración de las tumbas.
Una de ellas representa una especie de almenas en la parte superior, ya sea en dobles filas o medias almenas enfrentadas. Si penetramos en el edificio veremos que tras la puerta hay una sala vacía de unos 12 metros cuadrados y una especie de hueco en el suelo para los rituales en honor de los dioses locales. En el año 2003 se descubrió un piso inferior delante del tesoro a unos 6 metros de profundidad. Este espacio contenía varias tumbas. Esto demuestra que aún quedan muchos restos desconocidos en la ciudad. El tesoro forma parte de una de las 7 maravillas del mundo moderno. Contemos ahora un poco de historia sobre los nabateos. ¿Quién fue este misterioso pueblo? ¿Cómo pudieron edificar semejantes monumentos en mitad del desierto? ¿A qué se dedicaban? La respuesta no es sencilla, pero intentaremos desvelar los secretos de este olvidado pueblo de la antigüedad. Su origen es incierto, pero muchos historiadores dan por bueno que su origen está al norte de la península arábiga. Se dedicaban al pastoreo y no practicaban la agricultura. Vivían en tiendas ya que eran nómadas. Poco a poco descubren que colocarse en el sitio clave y cobrar a las caravanas comerciales era más rentable que cuidar animales. El control de las rutas era la llave de la prosperidad y poco a poco fueron ejerciendo ese poder. Su imperio llegó al Mar Rojo apoderándose de la península del Sinaí, extendiéndose desde el norte de Arabia hasta llegar a Damasco. Sabemos que los egipcios emprendieron una campaña contra ellos en su faceta de piratas del Mar Rojo. Tenemos conocimiento de su presencia por primera vez en el 312 a.C. En esta época, una vez muerto Alejandro Magno y descompuesto su vasto imperio, hay una lucha entre dos de sus partes. Uno es el imperio Seleucida, situado en el norte de Jordania, Siria e Irak, y el otro es el imperio Ptolemaico, en Egipto. Luchan por el control de la zona de Israel, Líbano y el sur de Jordania. En ese año, los seleucidas luchan contra los nabateos que les estaban cobrando por el paso de mercancías, por ello atacan Petra. Los nabateos tenían una lengua y una escritura propia, pero no se han encontrado prácticamente textos en sus dominios. Este lenguaje está emparentado con otras lenguas de la región, como el hebreo y el arameo, y por ello se han podido traducir sus escritos. La época nabatea está mejor documentada que otros tiempos de la antigüedad, pero la mayoría de los documentos están escritos en papiro y otros soportes que se descomponen con facilidad. La historia de este pueblo va ligada a no querer ser menos que el resto de los pueblos que conocieron y a querer tener las cosas de las que otros disfrutaban. Por ello vemos que se engrandece a los muertos como en Egipto, se construye un gran teatro como los griegos y los romanos, y se levantan grandes templos como los asirios. La calle de las fachadas es el corazón de Petra y un denso conjunto de tumbas construidas por los nabateos en los salientes rocosos. Se puede acceder fácilmente a ellas, y hay al menos 40 de estructura muy similar. En este lado del desfiladero, antes de llegar al teatro, hay una pequeña escalinata que asciende hacia la montaña Madbah. Sube en dirección sur y luego gira hacia el oeste y acaba en una cumbre. Llega hasta un altar de sacrificios en honor a Dushara. Este altar de sacrificio es también llamado Al-Madbah. Es precedido por 2 obeliscos de 6 metros de alto. Están situados en la parte más alta de la ciudad. Se sabe que son producto de la excavación de la montaña, de la que solo dejaron las 2 moles de piedra. Increíble. Algunos estudiosos creen que es la representación de dioses nabateos, pero no se sabe a ciencia cierta el uso de estos obeliscos. El altar consta de un patio rectangular con bancas a los costados, llamado triclinium, donde los sacerdotes comían juntos y luego ofrecían los sacrificios a los dioses. Posteriormente se ubica el motab o repositorio, un bloque de piedra donde se guardaban las estatuas de los dioses. Desde aquí,
la vista del conjunto es impresionante. Este teatro, que fue originalmente construido por los nabateos en el siglo I, llegó a tener una capacidad para 3.000 espectadores. Después fue ampliado por los romanos para que albergara a unos 8.500 espectadores. Fue tallado mayormente en la roca contra un monte, pero la parte del proscenio, la parte de la escena, fue construida con una mezcla de roca tallada y sillares. Tenía una orquesta semicircular y gradas en 3 niveles superpuestos en forma de media luna. El teatro fue descubierto en 1961 y sacado a la luz por un equipo de arqueólogos estadounidenses. Los nabateos también querían divertirse como lo hacían los griegos y los romanos. Querían tener su símbolo de poder, además de cumplir la función de contentar a las masas con entretenimientos. Hablemos ahora un poco sobre el agua en la ciudad. Nos podemos preguntar cómo una urbe, capital de un imperio, en medio del desierto se abastecía de agua. Tenemos evidencias de que los nabateos supieron aprovechar la poca agua que caía en el lugar. Existen por la zona algunos manantiales, pero solo podrían proporcionar agua para unas pocas familias. Los nabateos construyeron un sistema de recogida y distribución de agua mediante cisternas y canalizaciones. Tenían establecidas una serie de reglas para que el agua llegara a todos los habitantes. Petra está situada en una depresión y por ello podía recuperar las aguas de una cuenca pluvial gracias a la impermeabilidad de las rocas. Construyeron a la entrada de la ciudad un túnel por el que se canalizaba el agua que de forma torrencial caía en algunas épocas del año. De esta manera se conseguían 2 cosas: el evitar que sus hogares se anegaran y que hubiera agua para vivir todo el año. Las instalaciones de recogida y distribución de agua para almacenarla y transportarla a través de un terreno tan escarpado todavía son visibles, incluidos un dique o presa hidráulica y varios embalses. También hubo una amplia red de cisternas. En el noreste y sureste de Petra, las aguas fluían en galerías excavadas en la roca y recubiertas con pasta resistente al agua o mediante una red hidráulica de tuberías suavemente inclinadas, hechas de cerámica. Llegó a haber 2 fuentes públicas con agua permanente. Más adelante llegaremos a una. Una red de mayor caudal también podía captar el agua de manantiales y zonas más remotas para abastecer a los barrios más altos. Se estima que estas redes llevaban unos 40 millones de litros de agua por día a Petra. Cuando los romanos conquistaron la ciudad, cortaron el acueducto durante el asedio con el fin de obtener la rendición de los habitantes. Por ello, el agua era su punto fuerte y a la vez su punto débil. Tenemos que fijarnos en los laterales del cañón para ver a la altura de una persona que las paredes están horadadas haciendo de canal. Esta es la primera tumba que nos encontramos del conjunto de las tumbas atribuidas a los reyes nabateos. Probablemente fue construida por el rey Malicho II en el año 70 después de Cristo. La fachada tiene 4 enormes columnas que sostienen un entablamento. El frontis triangular se remata con una urna que da nombre a la tumba. En el interior hay una enorme cámara llamada hipogeo, que es el nombre dado a las galerías subterráneas excavadas. En la parte trasera hay una inscripción que recuerda la consagración de la tumba como una catedral por el obispo en el año 447. Frente a la tumba hay una pequeña plaza, soportada por 2 niveles de arquerías que fueron añadidas posteriormente. Este espacio permite admirar la magnificencia del monumento y exagerado por la columnata que lo rodea. Recibe este curioso nombre por el aspecto que tiene su fachada, con unas vetas vistosas y coloridas, presentando una gama de minerales rosados, azules, blancos y amarillos, y parece cubierta por una gigantesca cortina de seda.
Su ubicación la ha hecho vulnerable a la erosión, por ello los elementos de su fachada están muy desgastados. Pueden distinguirse 4 columnas bajo un también erosionado entablamento. Recibe este nombre por el estilo corintio de sus capiteles. Su distribución es muy parecida a la de la tesorería, pero su estado está mucho más deteriorado. De esta forma se demuestra la importancia del sikh como un protector natural contra los elementos que erosionan estos monumentos. En ausencia de inscripciones y otras evidencias históricas, solo podemos basarnos en hipótesis relacionadas con el estilo arquitectónico para afirmar quién fue enterrado aquí. Algunos estudiosos creen que este personaje era el rey Aretas III. Pero como en el resto de tumbas, él no estuvo enterrado solo aquí, sino que por el número de nichos que encontramos en el interior, debió ser un panteón familiar. Este monumento es de los más grandes de la ciudad. Su fachada tiene 49 metros por 45. La tumba se llama así porque tradicionalmente se cree que imita la arquitectura de los grandes edificios helenísticos. Otros afirman que el autor se inspiró en la Domus Aurea, el suntuoso palacio de Nerón en Roma, pero esta hipótesis no está apoyada en base alguna. Tiene 4 puertas grandes, enmarcadas por una especie de semipilares con capiteles nabateos rematados por una moldura doble con un friso liso. Ellos se enfrentan a una especie de gran balcón y se accede por una escalera tallada en piedra arenisca. El efecto global es impresionante y equilibrado. La decoración arquitectónica se presenta como una combinación de elementos idénticos que se repiten en secuencia, de modo que el efecto general es de complejidad. Solo los 2 cuartos centrales se comunican entre sí. En ausencia de cualquier documento, se considera que esto podría ser la tumba de Rabel II, último rey de los nabateos. Esta tumba no es parte de las tumbas reales, pero su importancia y belleza hacen necesaria su inclusión en esta ubicación. Cerca de Jebel al-Kubta, en la cima norte de la montaña rocosa, aparece la fachada de la tumba. Siempre en penumbra, está protegida de la intemperie, por ello todavía conserva una elegancia tranquila, sobre todo en sus partes erosionadas muestra una paleta de colores impresionante. Un bajorrelieve adorna el frontón de arco coronado por un águila que representa la cabeza de una gorgona sobre un fondo de bosque. Probablemente un patio porticado se extendía a través de la carretera, como lo demuestran algunos fragmentos de medias columnas enterradas en la arena. En la mitología griega, una gorgona era un monstruo femenino a la vez que una deidad protectora. Su poder era tan grande que cualquiera que intentase mirarla quedaba petrificado, por lo que su imagen se ubicaba en todo tipo de lugares, desde templos a cráteras de vino, para propiciar su protección. En el interior hay una cámara funeraria en cuyas paredes hay 3 nichos. Esta es la única tumba de Petra a la cual es posible asignar su propietario. No hay duda por la inscripción funeraria que dice que la tumba fue dedicada por su hijo a Sextus Florentinus, pariente de Adriano, el cual fue propretor de la provincia de Arabia en el año 126 hasta el 130 después de Cristo. En este punto de la visita nos hacemos una pregunta. ¿Era Petra una ciudad de los muertos? Hemos visitado hasta ahora numerosas tumbas. ¿Podría serlo? Esta casa, junto con otras excavadas en las laderas de la montaña, son accesibles si se es intrépido y se tiene buena condición física, ya que su acceso no es muy bueno. Aquí vemos cómo el lugar sí que era efectivamente algo más que un conjunto de tumbas. La montaña está coronada por un acueducto. La casa de Doroteos recibe su nombre a causa de 2 inscripciones griegas que se encuentran en sus paredes interiores en las que se habla de un tal Doroteos. El Ninfeo es una fuente pública,
Vemos que junto a ella ha crecido un árbol de pistachos por la abundante humedad. Se encuentra en la confluencia de Wadi Musa con el Wadi al-Mataha. Un wadi es un cauce seco que en determinadas épocas del año se llena. Sería lo mismo que un torrente. De estas palabras deriva el vocablo wad, y que da nombre a muchos ríos, como el Guadiana o el Guadalquivir. La estructura del ninfeo es semicircular y el tanque está tallado. Hay unas bases de columnas en la cuesta de la colina que sugieren que existía otra fuente en este lugar. Esta construcción data del siglo II después de Cristo, de la época romana. Nos da una idea de la importancia de una ciudad que puede permitirse una fuente pública en pleno desierto. Esta calle, llamada de las Columnas, llegó a tener 6 metros de ancho. Probablemente, esta calle se había convertido en la principal arteria de la ciudad antes del reinado de Aretas IV, pero fue él quien dio a la calle un aspecto monumental. El emperador Trajano en el siglo I después de Cristo, tras la conquista de la capital nabatea, decidió embellecerla y poner a esta calle el nombre de Cardo Maximus, como en el resto de calles principales de las ciudades romanas, con orientación este-oeste. La calle se convirtió en el corazón de la metrópoli, en el camino al que asomaban todos los edificios públicos más importantes. Podemos ver aún restos de su pavimento de piedra y de la acera. Ahora visitaremos varios de los edificios de esta calle. Esta iglesia bizantina fue descubierta en 1990. Fue construida en el siglo V. Se decoró con unos impresionantes mosaicos con teselas de vidrio y piedra, a veces cubiertas con hojas de oro. Su estilo es grecorromano, con detalles inspirados en Petra y sus alrededores, en sus plantas y animales. La iglesia fue víctima de un incendio al final del siglo V que destruyó el mármol y, lo más impresionante, se quemaron unos 50 rollos de papiro que se mantenían en una sala adosada perteneciente a una familia rica. Se han estudiado y se ha visto que corresponden a informes de la vida de la iglesia, además de algún testamento. El mosaico de la nave derecha se compone de 51 medallones dispuestos en 3 órdenes que representan figuras humanas y las estaciones del año. En el pasillo de la izquierda hay 84 medallones decorados con plantas, animales y cestas para las ofrendas. Asimismo, se reconocen 2 pastores, uno de piel blanca y otro de piel oscura. La nave central está decorada con mármoles dispuestos en formas geométricas. Al oeste de la calle de Columnas se encuentran las ruinas del Templo de los Leones Alados. Su acceso era originalmente a través de un puente construido sobre el Wadi Musa, y sus pilares son todavía visibles. Las excavaciones comenzaron en 1974 y el templo se fecha en torno al siglo I a.C. Es uno de los 3 templos que se conservan en la ciudad. El monumento es del estilo nabateo e incluye un gran porche cuyo acceso es a través de un enorme portal. En el interior había una especie de espacio que pudo contener los vasos sagrados. El suelo del templo, así como la parte inferior de las paredes exteriores, se cubrieron con mármol, mientras que las partes superiores de las columnas y el techo estaban cubiertos con estuco pintado. Recibe el nombre por los leones alados que aparecen en los capiteles, en vez de la típica decoración de los de estilo corintio a base de hojas de acanto. El Deir es de los monumentos más impresionantes de Petra. Sus dimensiones son muy grandes, con 49 metros de ancho por 39 de alto. La cúpula que corona la fachada tiene 9 metros de altura y el conjunto data del siglo III a.C. Es el edificio conservado más grande de la ciudad. Durante el Imperio Bizantino, los monjes volvieron a utilizar las cuevas en el camino de la Ad-Deir, de forma que se convirtió en una capilla rodeada de celdas de los monjes.
Tenían por costumbre pintar una cruz en color blanco en la parte superior de cada alcoba. Esta reutilización confirma la función original del monumento como un lugar sagrado. Por ello, los cristianos adaptan el edificio. Existen aquí varias inscripciones nabateas excavadas en la roca donde se habla de un dios llamado Obodat. Es bien sabido que Obodat I fue quien obtuvo la victoria sobre Antíoco XII y que fue hecho dios después de su muerte y enterrado en la ciudad de Ibodat. Posiblemente su familia tuvo relación con el edificio y fue construido en su honor. En su interior hay una única sala con un gran nicho en la pared del fondo y un altar en el centro, al que se accede por medio de escalones laterales. Se desconoce la función del monasterio, así llamado porque ese fue su uso en la época bizantina, aunque se piensa que pudo ser construido para fines funerarios por la familia descendiente de Obodat.